Bueno, gracias. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para estudiar tu palabra, Padre. Ayúdanos a entender y a poder, sobre todo, Señor, poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Abre nuestros oídos, Señor, y a escuchar tu palabra. Padre, cada una de nuestras hermanas que están aquí reunidas, Señor, que esto sea de bendición para nuestra vida. Y las que están por conectarse, Señor, dales su despertar en esta mañana, Señor, para que podamos reunidas aprender más de ti, Señor. Todo esto te lo invoco en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, la hermana Virginia me escribió antesito de comenzar que va a estar haciendo un mandado, así que va a poder unirse, pero no va a poder leer. Pero nosotros estamos aquí, sigamos entonces. Vamos a repasar los versículos de memoria. Ya estamos en el capítulo 4, ya comenzamos el 4 la semana pasada. Los versículos de memoria del capítulo 4 son los versículos 4 y 5. Dejaremos para repasar esos cuando lleguen más personas, pero por ahora vamos a repasar los de los versículos anteriores. Comencemos con el capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el del capítulo 2 son el versículo 19 al 21. El 19 dice, así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo ocurre eso? El versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Síganlos repasando, por favor, hermanos, no los dejen olvidar. Son versículos claves que nos recuerdan los temas que cubrimos en esos capítulos y que nos ayudan a mantener eso vivo en nosotros, porque esta es la palabra de Dios, ese es el mensaje de Dios. No solamente, bueno, en toda la Biblia está, pero en el libro de Gálatas es una manera tan lógica y continua de enseñarnos cómo entender la forma en que Dios nos habla, lo que nos suena a nosotros como mandamientos, que son promesas, qué es lo que Él vino a hacer y por qué lo vino a hacer y cómo lo hizo y hasta qué grado lo hizo. Estas cosas son de una importancia tan grande que si nosotros como pueblo de Dios lo entendiéramos y lo mantuviéramos presente en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestra actuación, en nuestro hablar, en cómo nos referimos inclusive a las verdades de la Biblia, porque es que a veces lo entendemos, pero lo hablamos y lo decimos de manera que suena como en una manera legalista. Tenemos que aprender esto muy, pero muy bien, hermanos. Este es el mensaje que nos va a llevar de aquí al día del Señor, al día de su venida, preparados para ella. Entonces, en el capítulo 3 vamos a repasar los versículos de memoria de allí, va del versículo 26 al 29, perdón. Dice, pues, porque vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Y los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo Jesús,
Entonces, ¿cuál es el resto del corolario? Simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Muy bien, esos son los del capítulo 3. Ahora en el capítulo 4, como les dije, los versículos de memoria aquí son los versículos 4 y 5. Así que vamos a verlos si están allí en la primera página del capítulo 4, o sea, en la página 105, ahí están. Está 3 y 4 y 5, pero son el 4 y 5 los que nos aprendemos de memoria. Pero cuando se cumplió el tiempo, a ver, leámoslo y repitámoslo juntos. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la carne. Ahí está fácil de recordar porque las dos frases comienzan igual. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Yo dije la carne primero, ¿verdad? La ley es la ley. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leerlo otra vez. Por favor, piensen en lo que están leyendo y la lógica que tiene. ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Ok? Pues vamos otra vez al versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Creo que en otra versión dice, y venido el tiempo, en vez de decir, como dice aquí, pero cuando se cumplió el tiempo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habíamos terminado la vez pasada en la página 106. Voy a leer otra vez el último párrafo que leímos allí. Está bajo la sección de todos los hombres son posibles herederos. Dice, Dios no ha desheredado a la raza humana. Por lo tanto, como el primer hombre creado fue llamado hijo de Dios, ¿verdad? Adán se llamó hijo de Dios. Todos los hombres son herederos en el sentido de que ellos forman la minoría. Como aprendimos antes de que viniese la fe, aunque todos estábamos alejados de Dios, éramos no obstante guardados bajo la ley, resguardados por un guardián severo, encerrados a fin de que pudiéramos ser guiados a aceptar la promesa. Dios le tocaba ser como el pastor de ovejas. No puede dejarlas ir solamente por cualquier lado. Tenía que mandar el perrito para que las traiga por este lado y ir con el bastón por el otro para que no se vayan a descarriar o a despeñar por allá por una roca. Así le tocaba al Señor, ponernos bajo un cuidado hasta que entendiésemos lo que estaba sucediendo. Sigo leyendo. Qué gran bendición representa el hecho de que Dios cuenta al malvado, a todos aquellos que están bajo la esclavitud del pecado, como a sus hijos. ¿Le hemos dado gracias a Dios por eso? ¿Qué tal que Él contara solamente a los que le escuchan o a los que obedecen? No. De todas maneras, nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. No hubiera habido a quien venir a rescatar, pero precisamente porque necesitamos rescate, por eso todos somos sus hijos. Hijos errantes, pródigos, pero todavía hijos. Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Tiene A mayúscula. En Cristo Jesús. Todos somos aceptados como hijos en Cristo Jesús. Esta vida probatoria nos es dada con el propósito de darnos la oportunidad de conocerle a Él como Padre y de llegar a ser sus hijos. Pero a menos que regresemos a Él, moriremos como esclavos del pecado. Qué tristeza pensar en esa realidad, ¿verdad? De que aunque somos hijos de Dios, vayamos a morir como esclavos simplemente porque no quisimos ser hijos de Él.
rehusamos ser hijos del rey y más bien decidimos que vivir en la casa del amo severo, del maestro de esclavitud, era mejor. Qué dolor que a Dios le toque aceptar esa realidad con muchas personas. No le demos nunca ese dolor y ese quebranto a nuestro Dios. Ahora tengo una pregunta. En Apocalipsis 13:8, abran sus Biblias allí. Apocalipsis 13:8. ¿Qué hice con la mía ahora? No la veo allí en su puesto. Creí que ya la había sacado. Bueno, Apocalipsis 13:8, por favor, alguien búsquelo para que lo leamos. Tengo la de inglés, pero la de español no. Ok, Apocalipsis 13:8. A ver, hermana Marcela, ¿puede leer? Hermanita, ahorita no puedo leer, pero en un Ok, ratito, por favor. ok. Ana, Disculpe. ¿puedes leer tú? No se te olvide abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos días. No traigo mis lentes, pero Ok. Apocalipsis, ¿qué hermana dijo? 13:8. Ok. 13:8. A la bestia la adoran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces, no vamos a entrar en todos los símbolos que hay allí, pero comprendemos donde dice el Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Jesús. Jesús, el único Cordero que valió para nuestra salvación. Los demás corderitos y carneros y bueyes, todos los demás, esos murieron, pero señalando al Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces allí termina el versículo diciendo algo muy especial en cuanto a ese Cordero. El Cordero de Dios sacrificado ¿desde cuándo? ¿Cómo dice allí? Ana. Desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Puede ser que ya habramos hablado de esto en el pasado, pero viene muy a colación con lo que estamos leyendo ahora, porque nuestro versículo de memoria de este capítulo comienza diciendo que, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, etcétera, etcétera. Entonces, había un tiempo cuando él vino. Cuando vino el tiempo, Jesús no vino hasta 4,000 años después del comienzo del mundo, de la fundación del mundo, por lo menos 4,000 años. Entonces, ¿por qué dice allí en Apocalipsis 13:8 que el Cordero de Dios fue inmolado, fue sacrificado al principio del mundo? ¿Qué significa eso? Si hay alguien que tiene un comentario, por favor, participen. ¿Por qué dice que el Cordero fue sacrificado desde el principio del mundo? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios intercedió ahí mismo por ellos para que no murieran. Señora, exactamente. No solamente había un plan, que eso también puede explicar el hecho de que se use ese concepto allí en Apocalipsis 13. Por cierto, que no solamente en Apocalipsis 13 es donde se menciona también en Colosenses, creo que en otras partes allí, yo sé, en Hebreos también se menciona. Déjenme darles esos para que los pongan allí juntos con el de Apocalipsis 13. Con eso pueden después hacer la relación. En Hebreos 4:3
y en Primera de Pedro 1, 19 y 20. Entonces, no solamente porque el plan ya estaba desde antes de la creación, ya la deidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya habían hecho el plan. A ellos no los agarró de sorpresa. De pronto, ¡ay! Pecaron. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, ya ese plan estaba puesto en pie. Y en el momento, recordemos que en Génesis 2, cuando Dios habla con el hombre y les dice, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, de ese no comeréis, porque el día que comiereis, moriréis. Sin embargo, ellos comieron y no murieron. ¿Fue que a Dios se le olvidó? ¿O fue que les dijo esa amenaza así para que no se fueran, para que tomaran la cosa en serio? No, Dios no juega jueguitos. Les dijo eso y así se cumplió y hubieran caído muertos en el momento del pecado si no hubiera sido porque Cristo se interpuso. ¿Qué se interpuso? Su sacrificio no había sucedido ya en tiempo real, pero su beneficio ya estaba en pie. Igual que ahora. Jesús no está muriendo hoy y mañana y dentro de un rato y cada vez que pecamos tiene que volver a morir. No, Él murió una sola vez. Pero el beneficio de ese sacrificio en el futuro, para los que vivieron antes de la cruz, y en el pasado, para nosotros que vivimos después del tiempo de la cruz, es efectivo. Porque si no, hermanos, cada vez que usted y yo pecáramos, caeríamos muertos. Una sola vez nos bastaba porque con una sola vez morimos y ya no podemos volver a levantarnos. Entonces, cuando dice allí que el Cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo, quiere decir que el sacrificio de Cristo era, es y seguirá siendo efectivo desde que se hizo el plan, aunque Él no lo había llevado a cabo en realidad, en persona todavía. Yo pensando en esto muchas veces, a mí me gustan hacer relaciones para comprenderlo un poco más, para ponerlo en lenguaje que tal vez ayude a alguien a entender las cosas mejor. Si ustedes van a un banco y hacen un préstamo, ¿no? Firman, llenan los papeles, los dejan allá, mientras que ellos están chequeando todo su crédito y viendo a ver qué clase de trabajo tienen, etcétera, todo eso. ¿Pueden ustedes usar el dinero de ese préstamo? No, no se puede usar. No se puede usar. Aún después de que se lo aprueban y usted lo firma, le dice, para tal fecha o a esta tarde le podemos dar el dinero. O sale el dinero, se lo damos en cheque o se lo ponemos en su cuenta, etcétera, como harán, no sé exactamente qué seguirán. Pero no se puede usar eso hasta cierto punto. Pero el plan de Dios no es como quien toma un préstamo del banco. El plan de Dios estaba ya fijo y estaba efectivo desde antes de la fundación del mundo. Qué Dios tan amoroso de proveernos lo que necesitamos antes de que nosotros nos encontremos con la necesidad. Hay otra manera de verlo también, hermanos. Espero que ya todos o casi todos hayan tomado su desayuno esta mañana, ¿verdad? Ustedes les tocó ir a plantar el trigo para el pan que se iban a comer y esperar que creciera y luego molerlo y hacerlo harina para después hacer el pan. Pensemos. Ustedes saben lo que comieron esta mañana para el desayuno. ¿Cuándo lo preparó Dios? Cada uno de esos ingredientes que comimos esta mañana. Si fue una fruta, ¿cuándo preparó Dios esa fruta? Digamos que fue un banano, una banana. Ya lleva unas semanas, unos meses de que Dios hubiera provisto para la fruta que me comí hoy yo aquí. ¡Qué Dios tan amoroso! Sigamos entonces ahora
con el párrafo que está en la página 107. Estamos hablando de que todos los hombres son posibles herederos. Y vamos aquí a entrar en más profundidad en cuanto a esto. A ver, hermano Sixto, por favor, ¿puede leer? Sí, hermano. Cristo apareció al cumplimiento del tiempo. Puede encontrarse una declaración paralela a la anterior en Romanos 5:6, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero la muerte de Cristo es efectiva en aquellos que viven ahora y en los que vivieron antes de que Él fuese manifestado en la carne en Judea, sin excluir a los que vivieron en este tiempo preciso. Su muerte no cambió más las cosas hace 8 siglos que lo hizo 4000 años atrás. Amén. No tuvo más efecto en esa generación que en cualquiera de las otras generaciones. Fue hecha una vez por todos y por tanto tiene el mismo efecto en cada época. Nuevamente ahí está lo que estábamos hablando. Si no hubiera sido porque ese no era solamente un plan, no eran solamente unos papeles que se habían firmado, sino que ya era efectivo para nosotros, Adán y Eva hubieran caído muertos allí y ese hubiera sido el final de la raza humana. Pero Cristo se interpuso entre ellos y el pecado, entre ellos y la muerte. Y entonces por eso ellos no murieron. Pero él sí desde ese momento ya murió. Murió porque ya había habido la necesidad de esto. Así que cuando vino a morir, murió ya en la carne y en realidad, pero el efecto de eso ya lo estaban viviendo todos los antepasados antes de la cruz y lo seguimos viviendo nosotros. No nos olvidemos que cada bocado de pan que nosotros comemos viene sellado con la cruz de Cristo. Todas las bendiciones, inclusive la comida, vienen a causa y como resultado y efecto de lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos escondernos, y sea que creamos en Él o que no creamos en Él ni en su sacrificio, de todas maneras lo que comemos y la vida que tenemos viene ¿de dónde? De lo que le hizo en el Calvario. Diga, hermano. Sí. El cumplimiento del tiempo era el tiempo predicho en la profecía, cuando sería revelado el Mesías, pero la redención fue hecha para todos los hombres de todas las épocas. Él estaba designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo. Primera de Pedro 1:20. Si hubiera sido el plan de Dios que Él se manifestara en este siglo o aún hasta el último año antes del fin del mundo, no habría hecho diferencia con lo esencial del Evangelio. Él vive para siempre y siempre ha existido. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es por el Espíritu Eterno que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Hebreo 9:14. De modo que el sacrificio está igualmente presente y siendo eficaz en cada época. Amén. 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 Acabo de leer un comentario que dice que el dolor de la cruz estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Entonces, eso nos dice, ¿verdad?, que este sacrificio de Cristo desde antes que la tierra fuera creada ya estaba previsto, porque Dios conoce el futuro y sabía que nosotros íbamos a caer en el pecado y por amor a nosotros, entonces tenía listo desde la eternidad el regalo de la salvación. Amén. Amén. Y qué bello como lo ponen allí, ¿verdad? El dolor ya estaba en el corazón del Padre. Ok, nacido de mujeres, la siguiente sección. A ver, Leslie, por favor, ¿puedes leer? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y por lo tanto como un hombre verdadero. Vivió el promedio de vida que se vive en este mundo, en la carne,
y sufrió todas las adversidades y problemas que son la suerte de todos, nacidos de mujer. El Verbo fue hecho carne. Cristo siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, identificándose así con la totalidad de la raza humana. Este lazo de unión no puede romperse nunca. Amén, amén. Y ya hemos hablado de esto. Él no va a volver completamente a como era antes de la encarnación. Para siempre va a tener un cuerpo como el nuestro. Va a ser parte de la raza humana. Dios no nos prestó a su Hijo, sino dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No fue un préstamo lo que nos hizo. Por eso entonces mantiene la misma naturaleza nuestra, la misma imagen nuestra. En el siguiente párrafo vamos a entrar allí también a un poco más de esto en cuanto a la encarnación de él. Ana, ¿puedes leer, por favor? Y te voy a hacer parar en algunas partes, así que ya te aviso. Habiendo nacido Cristo de una mujer, nació necesariamente también bajo de la ley, porque esa es la condición de toda la humanidad. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel, sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Él toma todo sobre sí mismo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él nos redime viniendo literalmente a nuestro lugar y quitándonos la carga de nuestros hombros al que no tenía pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Amén, amén. Entonces, el subtítulo allí es nacido de mujer y lo que acaba de leer Ana dice, y habiendo nacido Cristo de una mujer, nació necesariamente también bajo de la ley, porque esa es la condición de toda la humanidad. Es necesario que entendamos esto también desde el punto de vista y de la enseñanza de la palabra de Dios, porque hace muchos años se inventó un dogma, una teoría, pretendiendo ser basada en la palabra de Dios, pero no es basada en la palabra de Dios. No puede ser basada en la palabra de Dios, porque como lo vimos allí mismo, en Gálatas 4:4, que es uno de los versículos de memoria en este capítulo, dice que Cristo fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Si esa es la manera, y así es que la Biblia nos describe a nosotros, que estábamos bajo la ley, entonces Cristo vino a ser exactamente como nosotros. Y si vino a ser exactamente como nosotros, no podía tener una mamá de una naturaleza diferente que la mamá que los demás seres humanos, ustedes y yo y todo el resto de la humanidad tenemos. Entonces, tratando de presentar a Cristo como un ser humano, pero puro, perfecto, completamente sin ser tocado por ninguna de nuestras flaquezas, que es también en contra de la Biblia, ¿verdad? Porque dice en Hebreos 4:15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede ser tocado de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, se comenzaron a presentar a Cristo en tal manera, tan completamente desenganchado de nosotros, apartado de nosotros, que en lugar de ser Emanuel, ¿qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con ¿Alguien? nosotros. Dios con nosotros, gracias. Dios con nosotros llegó a ser Dios separado de nosotros por medio de esta teoría.
esta teoría separándolo y tratando de presentarlo tan puro, tan perfecto que no podía ser uno de nosotros, entonces pasaron a un paso más, dieron un paso más en decir y proclamar que la madre de Jesús, por lo tanto, tendría que haber sido diferente, porque si no, ¿cómo hubiera sido posible que Cristo hubiera nacido de María y que María, siendo una humana, pues entonces se hubiera salido todo manchado y lleno de pecado? Entonces, para tratar de purificar a Cristo, no con la mente de Cristo, que fue lo que le dio la victoria. Como dice el versículo de Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, este pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Su mente, su voluntad estuvo completamente subyugada a la voluntad del Padre. Esa fue la razón, porque si no es esa, entonces, hermanos, ¿qué esperanza tenemos ustedes y yo? ¿Qué esperanza hay para nosotros? La mamá de cada uno de nosotros no fue entonces como pintan a la mamá de Jesús o como enseñan a la mamá de Jesús. Si para que Cristo hubiera sido puro y sin pecado, tenía que haber tenido una mamá que no había pecado nunca tampoco, entonces todo el resto de la humanidad queda todavía en pecado. ¿A qué vino? ¿No es entonces Jesús? Tenemos que esperar todavía al Jesús, porque Jesús quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo nos puede salvar Él de nuestros pecados si nosotros no tenemos la mamá que se dice que Él tuvo? Entonces quiero llevarlos a la Biblia nuevamente, al libro de Lucas, por favor. Lucas 11:27. Leslie, ¿tienes un comentario? Sí, solo decirle que las personas creen que Dios vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos en nuestros pecados, estas personas, no de nuestros pecados. Por eso es que ellos no necesitan creer que Jesús pasó por todas nuestras tribulaciones y nuestras flaquezas, porque ellos piensan que siguen pecando y Dios o la Virgen los perdona en sus pecados. Sí, exactamente. Sí, mi hermana. Y aquí tenemos precisamente en Lucas 11 la forma en que, como yo digo siempre, hay tantas cosas que uno estudia en la Biblia y que lee y que aprende y encuentra que hay ciertas gemas, ciertas joyas preciosas que están en todas partes y tal vez no tengan que ver exactamente con lo que se está diciendo, pero allí están guardaditas, esperando que nosotros las encontremos para que veamos cómo eso va junto con esto, va junto con lo otro y hace un tapete lo más de precioso. Aquí hay una de esas. En el capítulo 11 de Lucas, versículos 27 y 28. Ahora, si ustedes tienen una Biblia que tiene tinta roja, lo cual significa que son las palabras de Jesús, encontrarán que en este capítulo hay bastante tinta roja, porque Cristo estaba hablando y enseñando y de eso es que está hablando aquí. Y entonces, antes de lo que vamos a leer, él estaba enseñando, dice, cuando él venga, él quitará o hará la ciega y también va y habla con otros espíritus, etcétera, etcétera. Y entonces en medio de todo aquel sermón, aquella enseñanza que él estaba haciendo, en la congregación que los estaba escuchando, en el grupo que había allí ese día escuchándolos, entonces encontramos que alguien habla y dice algo en medio de lo que él estaba diciendo. Versículo 27. ¿Quién me hace el favor de leerlo? A ver, la hermana Edith. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allí está la respuesta al dogma de la Inmaculada Concepción. Porque la Inmaculada Concepción, ese título no se refiere a que Cristo fue
inmaculadamente concebido, sino eso se refiere a que María, la madre de Jesús, y una mujer que pues Dios la escogió, pero no porque no era humana, no, porque era humana y dependía de él, porque era igual a nosotros y había aprendido a sujetarse a la voluntad de Dios. Las palabras del ángel cuando le anunció que iba a tener un hijo. ¿Qué fue lo que ella le respondió? Dijo, sea hecho con tu sierva como tú quieres. Otro hubiera dicho, un momentito, a mí no me van a echar a mí semejante rollo encima. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Dónde va a quedar mi reputación? Yo estoy por casarme con José y ahora ¿qué va a pasar? No, búsquense a otra. No así con ella. No entendía y pidió que el ángel le enseñara. ¿Cómo voy a estar con hijo? ¿Cómo voy a tener un embarazo si no he estado con un hombre? Naturalmente pensó en las cosas lógicas de lo que es la naturaleza, de lo que es la biología, y quería saber. Pero cuando el ángel le explicó, ella dijo, sea hecho con tu sierva como tú quieres. Y aquí Cristo demuestra la misma actitud. La persona dice, oye, pero con lo que estoy escuchando aquí, como él está enseñando, que cuando un espíritu sale, un espíritu malo, un demonio sale de una persona, si esa persona, ahora libre de ese demonio, no llena el espacio que dejó el demonio al salir, el mismo demonio regresa después, encuentra el vacío allí, no hay nada nuevo, la persona no ha respondido a Dios, no se ha dejado enseñar, no se está alimentando de la palabra de Dios. Él dice, aquí hay una casa vacía. Y va y dice lo que estaba Jesús hablando antecitos de que esta mujer lo interrumpiera. Estaba diciendo, ese espíritu va y trae a otros 7 amigos junto con él y nuevamente entran al hombre. Entonces, cuando esta mujer interrumpe, ella se siente como tan llena de gozo por lo que está oyendo, que dice, ay, bendito sea el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Este hubiera sido el punto preciso donde Cristo hubiera podido decir, sí, mi madre es digna de que ustedes la escuchen y le sigan porque ella es por medio de la cual ustedes tienen redención. O ella es la forma por medio de la cual yo he sido enviado. Ella es parte de este plan de salvación. Nada de eso dijo. ¿Qué dijo? Dijo, es más diferente. Dejemos eso a un lado porque eso no tiene que ver. Lo que es importante es que bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la hace. Eso es lo que nos hace recibir lo que Dios nos trajo. No por medio de nuestros padres, no por medio de nuestros hermanos, no por medio de nuestro linaje, no, porque no somos salvos por grupos ni por familias. Somos salvos como individuos, como personas. Entonces, al tratar de hacer eso, ¿qué es lo que el enemigo está buscando? Diluir, hacer en vano lo que Dios hizo al mandar a su hijo en carne humana. Lo vuelve como, no, entonces sí fue, no fui igual a mí, entonces, ¿cómo puedo yo alguna vez llegar allá? Eso no es para mí. Lo dejo a un lado porque eso no me sirve. ¿Para qué cargo con eso? ¿Para qué creo en eso si eso no me va a servir de nada? A menos que yo tenga una mamá como la mamá que tuvo Jesús, no hay ninguna esperanza para mí. Entonces el enemigo busca apartar las mentes de Cristo. ¿No es eso lo que busca en todo momento? Y lo hace, sea apartando nuestro pensamiento, apartando nuestra fe, apartando nuestros ojos de Cristo, o lo hace por medio de una doctrina, una enseñanza que pareciera que fuera de la Biblia, porque se usan los términos bíblicos, pero tergiversándolos y torciéndolos en su camino. Entonces, ahora sigamos en la página 106, el párrafo que comienza allí. José, ¿estás por ahí? Sí. Ok. Y dice, en el sentido más completo de la palabra,
y a un grado no siempre comprendido. Cuando el término es usado, él vino a ser el sustituto del hombre, identificado tan completamente con nosotros, que cualquier cosa que nos toca o nos afecta, también lo toca o afecta a él. El que no es nuestro sustituto en el sentido como un hombre puede sustituir a otro. En el ejército, por ejemplo, el que sustituye a otro está en un lugar, mientras que el sustituto está en otro, atendiendo otra tarea de servicio. No, la sustitución de Cristo es diferente. Él nos sustituye y nosotros no aparecemos más. Somos dados de baja enteramente, de modo que ya no vivo yo, mas Cristo. Así también nos despojamos de nuestras cargas, no tomándolas y con gran esfuerzo arrojándolas sobre Él, sin humillándonos en el reconocimiento de que nada somos, para dejar que la carga descanse solamente sobre Él. Hemos visto así la manera como vino Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, ese párrafo allí nos explica qué clase de sustitución fue que Cristo hizo por nosotros, porque Él es nuestro sustituto. Pero allí explica, y yo he escuchado una ilustración, la he escuchado y la he leído también, donde se dice que Cristo vino como una máquina de esas grandes que vienen a sacar, por ejemplo, un carro que se ha enterrado y tienen que sacarla, pues vienen y traen la máquina y no la pueden meter entre el lodo porque si no la máquina también se hunde, sino que traen la máquina, la ponen en terreno firme y una vez que ya esa tiene la base, entonces ahí sí la máquina comienza a trabajar y saca al carro de donde estaba enterrado. Entonces nos dicen, Cristo también vino así, vino siendo él Dios y hombre, entonces estaba en tierra firme y así fue como entonces nos sacó del pecado. Hermanos, eso no está correcto. No está correcto, porque él no se llenó de lodo. De acuerdo con eso, él estaba ya solamente haciéndolo todo como un cirujano, limpiecito, bien, todo el campo estaba esterilizado. No, él vino al lodo, al barro donde estábamos enterrados y allá llegó él hasta lo más profundo para sacarnos a nosotros. Filipenses 2:5-8 nos lo dice muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Comienza ya. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Comienza a bajar. Tomando forma de siervo. ¿Cuál de nosotros quiere ser siervo? ¿Alguno de nosotros está de voluntario para ser un esclavo? Sin embargo, él tomó forma de siervo, tomando forma de hombre. Eso es un escalón. Cada escalón de esos es un escalón grandísimo cuando se da uno cuenta de dónde comenzó. Siendo Dios, cualquiera de esas cosas es una bajada terrible, pero no se queda allí. Hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo. Nosotros somos humanos. ¿Es fácil para nosotros humillarnos? Pero Dios se humilló, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz. Bajó hasta el último lugar donde necesitaba llegar para sacar al que estuviera más hondo en el pecado. Cristo no mantuvo su pureza y todo lo que tenía que tener allá, sus ángeles adorándolo y su vida eterna. Ay, ¿cómo voy a dejar un corte de la eternidad que he vivido? No. Para Dios perder su reputación no es como que perdamos nosotros nuestra reputación. Es una cosa grande y cuidamos de nuestra reputación y debemos hacerlo. Pero la reputación de Dios es mucho más grande que la reputación de cualquier ser humano. Sin embargo, Él no escatimó absolutamente nada con tal de salvarnos. ¿Cómo se dio?
como sustituto. ¿Cuál sustituto? Aquí lo explica muy bien en lo que leyó José. Porque si ponen de sustituto a una persona en el cuartel, por ejemplo, entonces lo ponen de sustituto ahí a él, pero la persona que está sustituyendo está en otra parte haciendo otra cosa, ya sea sus propios negocios, cuidando de algún enfermo en su familia o haciendo un trabajo en otro lugar. Así que siguen los dos viviendo, haciendo dos cosas diferentes, pero Cristo tomó nuestro lugar como sustituto nuestro y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros dejamos de existir. Él vino a tomar nuestro lugar. Y para tomar nuestro lugar tenía que ser igual a nosotros, porque si no, no podía tomar nuestro lugar. Para poder llevar a cabo lo que dice Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Tenía que hacerse igual a nosotros para que pudiera morir, porque Dios no puede morir. Tenía que ser igual a nosotros. Entonces, veamos a Cristo, sí como lo dice la Biblia, tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso quiere decir que fue tentado en las cosas que el enemigo tienta a Marcela y en las que tienta a Virginia y en las que tienta a Marta, que no son las mismas, las de cada quien son diferentes, habrán algunas que son iguales, pero cada quien es tentado en cosas diferentes, ¿verdad? Y en cada una de las de cada miembro de la humanidad, Cristo fue tentado, pero sin pecado. Fue completamente puro y perfecto, pero no porque Dios lo mandó de manera que no pudiera ser tentado. Entonces, ¿qué sale de allí? Fíjense como cuando se crea una doctrina que no está de acuerdo con la Biblia, miren todas las raíces que trae. Si él no fue tentado en todo según nuestra semejanza y pudiera haber pecado, entonces, ¿para qué fue tentado? ¿Solamente como un actor? No sabe verdaderamente entonces lo que es ser tentado. Y en Hebreos 2:18 dice que porque él fue tentado y ha pasado por eso, él puede entonces socorrer a los que son tentados. Pero si él no hubiera podido caer en pecado, entonces la tentación no era una tentación verdadera. Su voluntad, y tenía una voluntad de sí mismo. Tenía una voluntad de sí mismo. Hay personas que dicen, no, es que él como tenía la voluntad del Padre, entonces él pues solamente hacía lo que el Padre decía y no hubiera podido hacer nada más. No. ¿Cómo es que Cristo oró en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía una voluntad de sí mismo. Él podía elegir en cualquier momento, igual que usted y yo. Al ver la tentación, él hubiera en cualquier momento decir, ¿sabes qué? Esta la voy a decidir yo solo. Ya yo soy grandecito, ya yo soy hecho y derecho, soy maduro, yo sé lo que estoy haciendo, ya yo sé. Lo que mi padre quiera, no importa, ya yo sé cómo hacerlo yo solo. Nunca lo hizo. Eso es lo que hace la diferencia entre la tentación que Cristo recibió y la tentación que nosotros recibimos. Él no cedió a la tentación porque permitió que solamente la voluntad del Padre fuera la que tomara su posición. Nosotros caemos en la tentación porque le decimos no a la voluntad del Padre. Es un asunto de decisión. Y él pudo decidir. Por eso le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Ahí está su humanidad hablando. ¿Qué humano, sabiendo lo que viene, va a querer pasar por lo que Cristo pasó? Ninguno. Ninguno. Mucho menos por un poco de personas que son ingratas y que no quieren aceptar, no quieren responder y no les importa. Y más bien no solamente no les importa, sino que blasfeman contra eso, tienen vituperios contra eso. A mí qué me importa eso, yo no lo necesito. Pero ¿qué dijo enseguida? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no lo dijo eso solamente una vez,
Porque si se hubiera esperado hasta el Getsemaní para decidir de esa manera y no hubiera decidido de esa forma todo el resto de su vida, en Getsemaní no hubiera podido decidir diferente tampoco. La oración de Cristo en Getsemaní es la oración por medio de la cual él vivió cada momento de toda su vida anterior. No mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, hermana. Sí, cómo no. Leslie. Volviendo un poco a la ilustración, ¿qué representaría el lodo? El pecado. Pero entonces hace sentido que Jesús no se llenó de lodo. No entró al lodo, porque si el lodo representa el pecado, Jesús nunca pecó. No pecó, pero estuvo entre el pecado. Fue tentado igual que nosotros. Sí hace sentido que no entró en el pozo porque nos sacó. Él nunca se embarró de lodo. No, sí se embarró. No llegó a embarrarse. No pecó. Si el lodo significa el pecado, Jesús nunca llegó a embarrarse. Sí, pero él no se hundió. Él no pero quedó tampoco allá. Se embarró, hermana. Porque el lodo es pecado, entonces una embarrada es un pecado. No, si el lodo llega a ti, es pecado que llegó a ti. Sí, pero él no se mantuvo lejos de nosotros para poder... No hay ilustración, como dicen en inglés, que caminen todas cuatro. No hay ilustración que caminen todas cuatro. Pero es lo más... Se asemeja más a lo que hizo Jesús, que si decimos que él estuvo desde afuera y solamente metió allá un baldecito, un salvavidas y nos sacó. No, él puso en riesgo su vida y la dio por nosotros. No habiendo pecado, la dio. Entonces, él cargó con nuestro... Hermana, de esa manera sí se enlodó, porque él cargó con la culpabilidad y la penalidad de nuestro pecado. No era de él, pero él la sintió y la vivió y murió por ella como si hubiera sido del mismo. La agonía de Cristo en la cruz no fue la agonía simplemente porque le estaban metiendo los clavos y lo estaban azotando y le pusieron la corona y le estaban mofando y diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate y todo eso. Todo eso duele. Todo eso duele. Y sin comer toda la noche y sin dormir, estaba demasiado completamente. Y sin embargo, eso no fue lo que lo mató. Fue el hecho de que el pecado de cada uno, pongámoslo en 3 o 4 solamente, el pecado de una persona que haya matado a otra, un asesino, el pecado de una persona que haya cometido adulterio, un adúltero, el pecado de una persona que haya mentido. Pongámoslo nomás esas 3. ¿Ustedes se han sentido culpables alguna vez de algo que han hecho? El Espíritu Santo les dice, esto no está bien hecho y ustedes se sienten, ¿saben cómo se sienten? Yo no se lo tengo que explicar. Y no importa dónde vayamos y dónde estemos ni qué estemos haciendo, ahí está sobre nosotros. Y cuando terminamos de hacer o de involucrarnos en lo que estábamos, sí, ¿verdad? Cristo sintió eso por cada pecado de cada persona en el mundo desde el principio hasta el final. Sintió esa culpabilidad, sentirse separado por ese pecado. El pecado mío de ayer por la tarde, ese lo separó, más el del día anterior, más el de todos los años de mi vida y el de todos los años de cada uno de nosotros. Él lo sintió y lo llevó y eso le rompió, le quebrantó su corazón. En esa manera sí, él llevó el pecado. No participó de él, pero sí estuvo en él. En él. Lo sufrió. Sufrió las consecuencias del pecado. Desde pequeño. Sus hermanos se burlaban, no lo aceptaban, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre le sacaban el hecho de que, si tú lo quieres es un hijo bastardo. Porque era hijo de María, según esto solamente. José no. Así que a la forma humana de verlo, sí, era un hijo natural, se llama en algunas partes del mundo. Entonces, sí, hermana, sí lo llevó. Sin participar, lo llevó, que es peor. Ok, pero lo que se quiere ilustrar allí es el hecho de que Cristo no trató de mantenerse a distancia de brazo de nosotros. No, entró en nuestra propia circunstancia.
Ujú. Okay. Perdón, hermana, si la he confundido con el ejemplo. No, no está bien. Amén. Amén. Okay. All right. Tenemos Hermana, nada más quería comentar también y que podemos recordar cómo eran los sacrificios. Ese animalito, ¿verdad? Que no tenía culpa, mas sin embargo, la suciedad de nuestro pecado era transferida y por eso moría. Moría el animalito y no el que había traído al animalito. Sí, señor. Así es. Así es. Entonces, el último párrafo ¿estoy en el lugar sentido? Sí, estoy en el lugar donde se me pasan las páginas fácilmente aquí cuando estoy hablando. Bueno, entonces, a ver, hermana Edith, lee allí. Él lo hace de modo más práctico y real. A quienes redime, a los que están bajo la ley, no podemos evitar referirnos a la idea que algunos tienen de la expresión para redimir a los que están bajo la ley, aplicable solamente en términos locales. Estos los interpretan como si Cristo hubiese liberado a los judíos de la obligación de guardar los mandamientos. Bien, supongamos por un momento que la expresión se refiere solo a los judíos y especialmente a aquellos que viven en tiempo del primer advenimiento de Cristo. ¿Qué al respecto? Simplemente que bajo este argumento nos cerramos las puertas de acceso al plan de redención. Si los judíos eran los únicos que estaban bajo la ley, entonces Cristo vino a redimir a los judíos. Pero no nos gusta quedarnos fuera cuando se trata de redención. Entonces deberíamos reconocer que estábamos antes de creer. Estábamos antes de creer bajo la ley, que Cristo no vino sino a redimir a quienes estaban en esta condición bajo la ley. Entonces significa condenado por la ley y por transgresor. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Pero la ley solo condena a los que están sujetos a ella y están obligados a guardarla. Por lo tanto, si a Cristo nos redime de la ley, de su condenación, eso significa que nos redime a una vida de obediencia a ella. Señor, porque estar bajo la ley es que no podemos obedecerla. Y no podemos por nuestra propia. Así que él tenía que venir para que nos librara de esa condición de estar bajo la ley, de estar aplastados bajo la ley. Él vino no para quitar la ley de manera que ya no estuviéramos bajo ella, no. Él vino para darnos la fuerza y para vivir nuestra vida de manera que podemos estar de acuerdo con la ley. Así que ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo gracia porque la gracia de Cristo vive en nosotros y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo yo que tratar de guardar la ley porque no puedo de todas maneras. Cristo la guarda en mí. Ya no soy quebrantador de la ley. Recuerden, eso también me ayuda la comparación que hago de una persona que tiene el carro, digamos, con un caucho, una llanta, no sé cómo la llamarán ustedes, que se le salió el aire, pero no tiene algo con qué levantarla y trata de levantarla con su cuerpo, de levantar el carro con su cuerpo y no puede, eso es demasiado pesado. Pero viene Cristo alza eso. Él vino también bajo la ley, pero la alza porque él fue obediente a la ley y nos dice, ahora yo te la alzo. No estamos tratando de deshacernos del carro,
salir del carro, tirar al carro. No, lo que queremos es simplemente poder alzarlo. Y no podemos de nosotros mismos, pero Cristo en nosotros sí lo alza. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ahora podemos guardar la ley. ¿Cómo? Podemos porque es Cristo el que lo hace en nosotros. Espero que estas cosas se hagan cada vez más fácil de entender, más fácil de ver desde el punto de vista de la palabra de Dios y nos ayuden a comprender el gran amor de Dios y el plan de salvación. Entonces les invito a que nos pongamos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tantas cosas. Gracias por esta oportunidad de esta mañana. Gracias porque has mandado a tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender. Nuestras mentes son tan finitas y tan llenas de muchas otras cosas. Muchas de ellas son basura que hemos aprendido del mundo alrededor. Pero gracias, Señor, que tu palabra saca la oscuridad a medida que tu luz va entrando en nosotros. Permite, Señor, que estas cosas no sean solamente del tiempo que estamos aquí juntos estudiando, no solamente de unos 60 minutos, 50 minutos que estudiemos, sino que estas cosas sean parte de lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que vivimos a diario, todos los 7 días de cada semana. Gracias por enviar a Jesús. Gracias porque Él voluntariamente lo hizo. No vino a regañadientes ni forzado. Se entregó porque nos ama tanto como el Padre nos ama. Ayúdanos, Señor, para que escuchemos la voz de tu Espíritu Santo cada vez que nos habla. Este es el camino. Andad por él. Porque cuando Él nos muestra el camino, nos muestra a Cristo, quien nos lleva de la mano, nos carga en sus propios brazos como sobre alas de águila. Ayúdanos a entregarnos a ti. Ese es el único requisito, lo único que nosotros debemos y podemos hacer en el plan de salvación. Permitir que tú lo hagas, porque cuando te lo permitimos, tu palabra entra y con el mismo poder que tuvo en el tiempo de la creación, el mismo poder que tiene siempre, transformará nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer. Creer es permitir. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.